Siguiendo con la antigua Marvel, toca comentar el debut cinematográfico del héroe de Hell's Kitchen, el Diablo Temerario, el hombre sin miedo, el gran Daredevil. ¿Qué tal está esta película del personaje protagonizada por el mismísimo Ben Affleck y dirigida por Mark Steven Johnson? ¿Realmente es tan mala o llega a ser una cinta incomprendida? La película cuenta la historia de Matt Murdock, un abogado ciego que busca de una forma u otra justicia por su ciudad, en especial de su vecindario Hell's Kitchen, y en plena búsqueda de justicia se terminará topando con el rey del crimen que domina la ciudad, el mismísimo Wilson Fisk, Kingpin, terminando su gran batalla como algo personal. Directamente les digo que esta película tiene muy buenas ideas, te las presentan a lo largo de la historia, pero la forma de cómo manejarlas y ejecutarlas termina siendo el gran problema. Al comienzo de la película somos testigos de cómo fue la infancia de Matt Murdock, que proviene del vecindario Hell's Kitchen y que tuvo un padre boxeador llamado Jack Murdock, y era tan buen boxeador que peleaba como el diablo, razón por la cual lo llamaban Jack Devil Murdock. Sin embargo, hay rumores de que su padre anda en muy malos pasos, trabajando para un mafioso llamado Fallon. Sin embargo, su padre tranquiliza a su hijo y le dice que todo está bien, y después pasamos con el accidente que le terminaría provocando la ceguera a Matt. Esto indirectamente siendo culpa de su padre, porque cuando su hijo se dio cuenta de que definitivamente su padre andaba en muy malos pasos, este se decepciona completamente y en plena huida termina siendo víctima de unos químicos que le terminarían cayendo en los ojos, dejándolo completamente ciego. Definitivamente este Jack Murdock no tiene absolutamente nada que ver con el que vimos en la serie de Netflix. Ese sí que era un excelente padre. Sin embargo, en esta ocasión le termina dando una muy buena pizca de drama al hecho de que Jack sea indirectamente el culpable de la ceguera de su hijo, haciendo que reflexione y que tome un mejor camino. Y ambos se hacen la promesa de luchar y estar siempre juntos. Y ahí nos damos cuenta de que los 4 sentidos restantes de Matt le terminan favoreciendo mucho en su vida, haciendo que haga unas coreografías que terminan siendo de lo más falsas. Sin embargo, después de una muy buena pelea de boxeo en el cual Jack Murdock terminaría ganando, el mismísimo padre del protagonista es asesinado, con una rosa que terminaría siendo como una especie de firma de muerte o algo por el estilo. I can't see you dead. Y este terrible hecho hace que el protagonista jure defender y proteger a los inocentes. Y pasando unos años después, el protagonista ya es interpretado por Ben Affleck, haciendo unas expresiones de lo más peculiares y extrañas que no me terminan transmitiendo una muy buena actuación que digamos. Es que yo veo estas escenas y la verdad es que no me transmite Ben Affleck el hecho de que esté ciego. No era su mejor momento. Y durante la historia también conocemos a su mejor amigo Foggy Nelson, que en esta ocasión está interpretado por literalmente uno de los padres del UCM actual, Jon Favreau. Sí, nuestro querido Happy Hogan. Aquí ambos son abogados que tienen diversos clientes, pero lo que no tienen es una buena paga, lo cual me hace preguntarme de qué carajo viven estos dos. En fin, continuando con la historia, en una de las actividades superheroicas entre comillas de Daredevil, descubrimos que aquí el protagonista mata sin pensárselo. Diría que esto es como una especie de arco de personaje que al principio esté completamente corrompido hasta que evoluciona al final de la historia, donde se da cuenta de que tiene que ser un símbolo de esperanza para su ciudad. Pero creo que hubiera quedado mejor haber hecho esto, pero a la inversa, de que comience teniendo un código moral hasta que poco después en el proceso se vaya corrompiendo. Y otra cosa que me parece muy extraña es que aquí el protagonista es mucho más Batman que Daredevil, lo cual termina siendo de lo más irónico porque Ben Affleck terminaría siendo de Batman en el universo extendido y fallido de DC. Pero es que aquí vemos varias escenas en las que Matt Murdock tiene literalmente una muy buena colección de su armamento, básicamente siendo una especie de baticueva. Continuando con la película, nos presentan al personaje de Elektra Nachos, interpretada por Jennifer Garner, quien termina teniendo una pelea con Matt en un parque frente a toda una multitud. Y aparte de lo extraño que es eso, es que también esa escena termina dando de lo más cringe. ¿En serio era necesario hacer esa pelea en un parque? Yo solo digo, ¿no? E inmediatamente después ambos comienzan a salir, a formar una relación que, les tengo que ser honestos, se siente una relación muy forzada. Apenas se acaban de conocer y la próxima vez que se ven tienen un encontronazo en una noche y de repente ambos ya están súper enamorados. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? No me parece una relación de lo más creíble. Y después de eso conocemos al rey del crimen en la ciudad, el rey escondido bajo las sombras, el mismísimo Wilson Fisk, alias Kingpin. Esta vez interpretado por un actor tristemente fallecido hoy en día, Michael Clarke Duncan. Y aunque a mera vista podría parecer un tanto innecesario el hacer a Kingpin negro, de hecho en esos años durante el desarrollo de la película, el anuncio de este casting terminaría siendo el más polémico en ese tiempo. Este actor transmitía la imponencia y ferocidad que caracteriza a Kingpin. Así que según mi opinión, esta versión del personaje no está nada mal. Siguiendo con la historia, uno de sus socios que vendría a ser Nicolas Nachos, el padre de Elektra, quiere salirse del negocio de Kingpin y dejar todo atrás. Sin embargo, como vendría a ser más que obvio, a este villano no le termina cayendo muy bien el hecho de que se salga
salga del negocio, por lo que si Nicolas Nacho se quiere salir, el mismísimo Kingpin lo va a sacar pero de la existencia, razón por la cual contrata a un asesino conocido como Bullseye. Esta versión de Bullseye, interpretado por Colin Farrell, termina siendo una de las peores cosas que tiene la película. Tanto su interpretación como el tratamiento a este personaje en la película terminan tirando a un lado demasiado caricaturesco que me termina provocando una repulsión a esta versión cinematográfica del personaje. Todo este embrollo nos lleva a una fiesta de gala en el cual el mismísimo Matt Murdock y Foggy Nelson terminarían siendo invitados, y ahí el protagonista sospecha que algo anda mal, por lo cual durante una persecución termina teniendo su primer encontronazo con Bullseye, quien Daredevil le hace fallar un tiro, ya que todos sabemos que la característica habilidad de este villano es tener una puntería de lo más extrema con cualquier objeto, pero al final de este conflicto, el padre de Elektra terminaría siendo asesinado por Bullseye con una de las armas de Daredevil. Bullseye. Por lo cual Elektra malinterpreta toda la situación y piensa que el justiciero es el principal asesino de su padre. O sea que podría decirse que aquí Bullseye mató casi 2 pájaros de un tiro. Asesinó al padre de Elektra e inculpó a Daredevil por algo que él no hizo. Y en pleno funeral de su padre, Elektra jura vengarse de Daredevil. Esto con la música de fondo de My Immortal de Evanescence. Que no sería la única canción que escucharíamos de esta artista en la película, ya que justo después tenemos un montaje de entrenamiento de parte de Elektra que a cada uno de los que crecimos en los años 2000 nos parecía una escena de lo más cool, con la música de Bring to Life de la mismísima Evanescence. Hasta hoy en día siendo la escena más recordada e icónica de la película. Y después de un forcejeo entre Elektra y Daredevil, la guerrera termina descubriendo su identidad y dándose cuenta de su error, decide enfrentar a Bullseye. Pero lamentablemente no termina siendo rival para este villano, por lo cual esto terminaría teniendo un final trágico, adaptando casi a la exactitud la muerte de Elektra en los cómics. Pues quisiera decir que matarla en esta película en la que hace debut es demasiado pronto y apresurado, pero pensándolo bien creo que Elektra en las historias de Daredevil está puesta solamente para morir una y otra vez. Y después de la muerte de su amada, el protagonista de Daredevil se encuentra completamente devastado, sujetándose de una iglesia, haciendo nuevamente un buen calco de las buenas viñetas de los cómics del personaje, pero no hay tiempo para lamentos porque termina teniendo una batalla final con Bullseye, que lamentablemente hoy en día tengo que decir que sí, se ve muy falsa esta pelea, ya que tanto la pantalla verde como estos efectos visuales se ven de lo más terribles. Sin embargo, Daredevil termina ganando la pelea con Bullseye, dejándolo muy mal herido, pero no sin antes de que este villano le terminaría dando una información muy importante al protagonista. No solamente que Wilson Fisk fue quien lo contrató para matar a la familia Nachos, sino que el mismísimo Wilson Fisk es Kingpin, ya que durante todo este tiempo no se sabía si Kingpin era una persona o tan solo un mito. Y después de obtener esta información, el protagonista decide enfrentar al imponente y grandísimo villano y tomándose esta pelea como algo personal. Ya que también Bullseye le informa sobre las rosas en los cadáveres que deja. Y como esto de las rosas ocurrió exactamente con su padre, pues el protagonista deduce que fue el mismísimo Wilson Fisk quien acabó con él. Y durante esta confrontación, el villano termina descubriendo su identidad, pero esto no termina siendo mucho problema para el protagonista porque se las termina librando bastante bien, hasta tal punto que le termina rompiendo las piernas. Y Kingpin, ya derrotado, le asegura que pronto saldrá de la cárcel y regresará por él. A lo que Matt responde que lo estará esperando, lo cual me hace pensar que de haberse desarrollado una secuela de esta película, habrían tomado como inspiración el cómic de Born Again, ya que en esa muy conocida y clásica historia del personaje de Daredevil, Kingpin sabe su identidad y le termina haciendo la vida cuadritos a Matt Murdock, lo cual hubiera resultado muy interesante de ver. Y con Kingpin en la cárcel finalmente se hizo justicia, y además de eso se me olvidó mencionar a un detective y reportero que está investigando todas las apariciones de Daredevil y que por un descuido de lo más estúpido de parte de Matt Murdock, termina descubriendo quién es en realidad. Sin embargo, a último momento decide eliminar y borrar toda la información del artículo que él iba a publicar para que el protagonista siga ejerciendo como el héroe de Hell's Kitchen. Go get him, Matt. A guardian devil. Esta película
película tiene aspectos positivos pero también negativos. Comenzando con lo positivo, en cuanto a adaptación, es muy fiel en casi todo. La historia de Matt está muy bien contada y en cuanto a sus actividades con Daredevil se ven bastante bien, a pesar de que muy oscuras para mi gusto. Y además de ello, las escenas de acción no están nada mal, pero se verían mejor de no ser porque a veces la cámara tiene demasiado zoom encima de los actores, además de que también se ven muy oscuras. Y en cuanto al traje de Daredevil, me gusta, de hecho diría que es más una adaptación casi exacta del cómic, incluso más fiel que el traje de Charlie Cox en la serie de Netflix, pero si me preguntan a mí, me quedo definitivamente con el traje de Charlie Cox en la serie. Pero este traje del Daredevil de Ben Affleck no está nada mal. Además, como buen detalle, tiene la doble D. No digo que fue desastrosa la actuación de Ben Affleck, pero definitivamente pudo haber ofrecido algo mejor. La estética visual de la película también me pareció muy acertada, aunque también tiene muchos filtros sepia que me recordaron muchísimo al cine de Zack Snyder. Michael Clark Duncan como Kingpin logra transmitir esa ferocidad e imponencia del personaje, a pesar de que también al final resulta ser un villano porque sí, pero la esencia se mantiene. Jennifer Garner como Elektra está ok. Es solamente Jennifer Garner, pero medio entrenada en artes marciales. Y en cuanto a su traje, tiene más pintas del personaje de Maya López, alias Echo, que de la mismísima Elektra de los cómics que conocemos. Y sin olvidarme de otras cosas positivas, tenemos el montaje de entrenamiento de este personaje, que fácilmente podría decir que es la mejor escena que tiene la película. Ahora, en cuanto a lo negativo, Bullseye termina siendo lo peor que tiene la cinta. La interpretación de Colin Farrell como el tratamiento hacia el personaje termina siendo de lo más caricaturesco, haciendo que no me lo pueda tomar nada en serio. Además de algunas escenas de la cinta que me terminan provocando mucho cringe e involuntariamente hacen que te eches unas risas de lo ridículas que son. El arco que tiene el protagonista de al principio matar pero después evolucionar hasta convertirse en un faro de esperanza para la ciudad y sobre todo para su vecindario de Hell's Kitchen hubiera quedado mucho mejor a la inversa, que comience siendo un héroe inspiracional y que poco a poco se vaya corrompiendo. Y siguiendo con lo negativo, pues visualmente y en cuanto a los efectos visuales, sobre todo en algunas escenas de coreografías, como por ejemplo la última pelea de Daredevil con Bullseye, se ven fatales y se nota que han envejecido muy mal. Y como último punto negativo, la historia en sí de la película también tiene sus puntos flojos, como por ejemplo varias conveniencias que forzan a que los personajes se encuentren porque sí, por querer adaptar algo en específico y ya está. Porque ahora que lo pienso, si Elektra no hubiera entrado a esa cafetería donde estaban el propio Matt y Foggy, nada de lo que ocurre después hubiera pasado. Matt no hubiera conocido a Elektra, no hubiera sabido que la familia Nachos estaba asociada con Wilson Fisk, no se hubiera enfrentado a Bullseye, no hubiera tenido un cara a cara de lo más personal con Kingpin. O sea que en pocas palabras todo sucede porque estos dos personajes se conocieron. Y además es que insisto, su relación es de lo más forzada. En conclusión, Daredevil de 2003 no es para nada una buena película ni está cerca de serlo, pero tampoco la considero mala. Simplemente diría que es un conjunto de muy buenas ideas para adaptar al personaje, pero que no tuvieron el manejo ni la ejecución adecuada para llevarlas a cabo. Es una película que tiene muy buenos momentos, pero también otros terriblemente malos, pero que al final termina quedando como una curiosa pizca del género de superhéroes en esa época de los 2000 que apenas comenzaba a tambalear al público. No es para nada de las mejores, pero tampoco diría que está en la lista de las peores. Simplemente es una película más del género con sus puntos buenos y malos, que lamentablemente no terminó envejeciendo de la mejor manera. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like. Pongan en los comentarios qué les parece Daredevil del 2003. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Comparten mi opinión, no lo comparten. Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si les gusta este contenido, les invito a que se suscriban al canal activando la campanita para no perderse de ninguna puñetera notificación. Compartan el video con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo video, mi gente.